La Superintendencia de Salud informó que 18 clínicas del país deberán pagar cerca de 300 millones de pesos en total por multas. Esto luego que una fiscalización revelara que no se informaba debidamente a los pacientes de las patologías cubiertas por el plan Auge. Profundizamos en este tema junto al Superintendente de Salud, Patricio Fernández. Superintendente, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. A ver, este trabajo, ¿hace cuánto tiempo se viene realizando? Cuéntenos un poco el detalle de esta fiscalización realizada a clínicas en el país o en la capital solamente. En el país. Ya, perfecto. Bueno, como el presidente lo anunció hace unos meses, está esta política nacional de medicamentos, en la cual a nosotros como superintendencia se nos encomendó dos tareas fundamentales y todas encaminadas a garantizar y a disminuir el gasto de bolsillo de las personas en el sistema de salud. Ya. En ese sentido, una de las medidas es precisamente velar porque los prestadores, es decir, las clínicas, notifiquen a las personas oportunamente cuando tengan estas personas diagnosticadas algún problema de salud de los 85 problemas de salud que estén identificados en el decreto GES. A ver, yo estaba leyendo un poco la información, ¿es obligación de la clínica o en el caso, por ejemplo, de un afiliado de una ISAPRE, es obligación de la ISAPRE, informarle que tiene acceso a esta patología en calidad de GES? Bueno, la verdad que es obligación del médico, del profesional médico. Lo que ocurre es que en este caso fiscalizamos las clínicas porque es donde se da la mayor cantidad de situaciones en las cuales sus médicos, es decir, los médicos que atienden en el box respectivo a las personas que piden una hora, son diagnosticadas, no son informadas por este profesional y obviamente las clínicas deben responder por lo que sus médicos realizan o no realizan. Sí, se lo pregunto justamente porque los últimos años buena parte de las utilidades, sobre todo del sistema de seguro privado de salud, tienen relación con la no utilización de la prima GES, derechamente. Bueno, efectivamente, de los estudios que tenemos en la superintendencia, solamente una de cada 4 personas que puede hacer uso del GES lo hace. Lo que significa efectivamente que el precio GES que todas las personas pagan en su plan de salud no está siendo utilizado. Y eso efectivamente se traduce en un margen bruto que queda de utilidad para las ISAPRES. En este caso, lo que nosotros estamos diciendo es, si usted solicita una hora al médico, le hacen los exámenes, le diagnosticaron un problema de salud que está dentro de las patologías GES y este médico no le informa a usted, no lo notifica debidamente, lo que ocurre en la práctica es que las personas hacen uso de su plan de salud normal y complementario que tienen, asumiendo copagos altísimos. Hay diferencias notorias que nosotros hemos detectado en los copagos si las personas fueran y exigieran el uso del GES a la ISAPRE. No lo hacen en este caso, ¿por qué? Porque al no ser notificados por el médico, nunca tuvieron la oportunidad de ir a la ISAPRE a activar la garantía GES. ¿Por qué se da en el caso de los médicos que no lo hacen, superintendente? Es difícil. Porque al final, si se da esta 18 clínicas, no es algo, no vamos a hacer, son casos puntuales, es algo que se da quizás una práctica. Siento que he hecho el análisis hacia atrás, digamos que por una parte nunca antes se habían aplicado multas de los rangos que aplicamos hoy día. Por lo tanto, quizás las clínicas no dimensionaron en su momento la importancia de esto. Segundo, los médicos o las clínicas no han hecho el trabajo de capacitar o de insistir en los médicos que dependen de ellos o que estén en algún tipo de vinculación con el prestador de la obligatoriedad de informar, de llenar el formulario. Y pueden haber otras conclusiones más que no nos constan desde que quizás quieran que el paciente permanezca en esta clínica y no salga de esta red para ir a otra red que tenga la ISAPRE. Distintas alternativas pueden ocurrir, pero lo cierto es que nosotros vamos a ser enfáticos en exigir las responsabilidades, en hacer seguimiento a esto y si es necesario volver a fiscalizar y volver a multar, lo vamos a hacer los próximos meses. ¿Están subutilizadas derechamente los beneficios, las garantías explícitas de salud en nuestro país? De todas maneras, en el sistema privado sobre todo. Acá hemos hecho por una parte la fiscalización muy fuerte a la red de las ISAPRES que tienen que mantener el GES. Y el llamado es el siguiente, si las personas hacen uso del GES, como les estamos diciendo acá, y no tienen horas médicas o no encuentran la respuesta en la ISAPRE en una red de calidad, tienen que hacer el reclamo ante la superintendencia. Son situaciones que no vamos a permitir. Nosotros hemos dicho, si las ISAPRES subieron el cobro del precio GES, tienen que responder con una atención y no lo subieron calidad. poco. Y eso es.
O sea, ellos, un alza que nosotros siempre dijimos que nos parecía desproporcionada, el alza del GES, y dado que eso es así y que la ley de cierta forma les permite una cierta alza, nosotros vamos a exigir que ellos respondan como corresponde, porque de lo contrario, por una parte, las personas están pagando este precio GES en su plan de salud y por la otra tienen que meterse la mano al bolsillo y sacar una cantidad importante de dinero en asumir los copagos de las atenciones de prestaciones que debieran estar garantizadas. O sea, lo que significa en la práctica es una suerte como de derroche de dinero de parte de casi prácticamente 1,5 millones, 1.800.000 cotizantes del sistema de ISAPRES, que al final hay una suerte de conveniencia también de la clínica, de no informar. Uno y se lo mira como ciudadano también. Acá hay un llamado que nosotros como gobierno, como ente regulador, hacemos a toda la cadena que interviene en el tratamiento de los pacientes. Acá hay un sentido de responsabilidad que tienen que tener los profesionales médicos, un sentido de responsabilidad con sus pacientes, no solamente en el tratamiento, sino que entender que hoy día uno de los problemas principales que tenemos es el gasto en salud. Y si este profesional puede orientar, guiar a las personas en que disminuyan mucho el gasto, es interesante. Después tenemos el rol de las clínicas, donde tienen que asumir, porque hasta ahora la defensa de las clínicas siempre ha sido, esto es una falta del médico. Yo tengo un convenio con ese médico, pero resulta que ese médico está dentro de las dependencias de la clínica y cuando una persona va a visitar ese médico o pide una hora con ese médico, entiende que lo está haciendo en la clínica X. Por eso no es posible diseminar esta responsabilidad. Y en último término está la responsabilidad de las ISAPRES de que cuando nosotros velamos porque las personas hagan uso de su derecho, ese derecho esté garantizado con una red de calidad como corresponde. Superintendente, estaba leyendo acá parte de sus declaraciones hoy día cuando se anuncian estos resultados. Usted dice, estamos hablando, por ejemplo, de que la gente está pagando hasta 8 veces más ocupando su plan complementario, lo que es incomprensible. ¿En qué tipo de patología, por ejemplo, se puede dar el hecho de que una persona pague 8 veces más respecto a la que podría estar ocupando la prima GES? La verdad que son situaciones que son realmente indignantes, porque uno ve, por ejemplo, una cirugía de catarata, por ejemplo. Que es súper común. Claro, que un precio promedio de una clínica es de 1.700.000 pesos aproximadamente. Si la persona no es notificada y opta por mantenerse en esta clínica, tiene que asumir un copago promedio, cuando uno toma los copagos promedio de los planes de salud, aproximadamente de 1.100.000 pesos. Si hiciera uso de la red GES, no alcanzaría el copago de los 157.000 pesos. O sea, se multiplica por 8 y llegamos al 1.200.000 o al 1.000.000 a lo que cuesta. Ese es un ejemplo y uno buscara patología por patología. Entonces, el llamado es de verdad, exige tu GES cuando las personas les vayan a vender un plan de salud. No solamente vean la cobertura del plan de salud, es decir, en la clínica, pidan, exijan cómo es la red GES de esa ISAPRE, porque esto va a ir aumentando con el tiempo. La política del GES llegó para quedarse y la idea es ir aumentando patologías. Superintendente, estaba viendo, a ver, son 300 millones de pesos, 11.000 UF, 18 clínicas. A ver, de los casos que ustedes fiscalizaron, más o menos, ¿qué porcentaje de las clínicas utilizaban realmente la prima GES? O sea, no sé, por ejemplo, de cada 50, 100 casos que, entre comillas, clasificaban por una prima GES, las clínicas informan 10, 15, 20, 30. ¿Hay un número acabado más o menos de El eso? gran porcentaje de las clínicas que incumplieron, porque digamos que fiscalizamos 27 clínicas, de las 27 clínicas, 18 derechamente no notificaban y caían en este rango de incumplimiento, de las cuales prácticamente el 70% de este total no notificaba o el cumplimiento no excedía el 30%. Es decir, de cada 100 casos solamente no alcanzaban a ser 30 los que notificaban. Le hago la pregunta, ¿sabe por qué, superintendente? Porque no ve, 300 millones de pesos, son 18 clínicas, es un rango al final entre medio 150 más o menos, perdón, 15 millones de pesos más o menos por clínica de multa. Es una multa baja. Hay que endurecer las multas en nuestro país porque 15 millones de pesos, usted nos dice que el 30% más o menos cumple con informar. O sea, están ganando mucho más de lo que al final cuesta la multa. Bueno, efectivamente, ahí hay limitaciones dentro de los rangos legales. Lo que sí quiero remarcar es que en esta oportunidad los rangos que se aplicaron de multa son los mayores que... No, a eso mismo voy. Usted como superintendente tiene un reglamento al final al cual tiene que atenerse, pero al final uno saca en conclusión como ciudadano que el beneficio de la clínica es mucho mayor que la multa. Sin duda, sin duda. Y nosotros vamos a reiterar, lo que ocurre es que lo que se hacía antiguamente eran amonestaciones, eran multas que no sobrepasaban las 200 UF y ahora nosotros dijimos esto basta. Por lo tanto, nosotros nos da un pie de inicio
un estándar distinto. Partimos con el máximo que nos permite esta primera vez y frente a una reiteración yo puedo llegar a cuadruplicar esa multa. Porque al final uno dice, claro, uno o la autoridad por más campaña que haga, por más fiscalización, si al final tenemos esa diferencia, por ejemplo, como el caso de la catarata, que yo gano como clínica 8 veces más escateando a través del plan de ISAPRE y no GES, y con este nivel de multa no hay un beneficio tan grande al final para la clínica que mejor pago la multa. Esto no va a ser así porque en el futuro, frente al nuevo incumplimiento, antiguamente se fiscalizaba esto esporádicamente. Sí. Ahora nosotros vamos a volver en fiscalización antes de 12 meses, ¿Ya? Lo cual nosotros nos va a permitir, frente a una reiteración de conducta, a cuadruplicar la multa. ¿Ya? E incluso la advertencia que desde ya le hacemos a las clínicas y en general a todos, es que vamos a explorar nuevas sanciones. ¿Endurecer las sanciones? Absolutamente. Acá se ha tomado en algún minuto una definición de decir... no vamos a sancionar, incluso con suspender a esta clínica de poder dar garantía GES, porque dicen no, que se va a afectar el resto de los pacientes. Ese será un problema que tendrá que resolver en su momento la ISAPRE respectiva o la clínica respectiva, pero no se descarta. Porque aquí sí que se está afectando a los pacientes. Absolutamente. Y no se va a descartar para el futuro proceder con suspensiones de que las clínicas puedan seguir otorgando garantía GES a lo menos por un plazo determinado. Sin perjuicio de ello, también estamos analizando jurídicamente la posibilidad en el futuro de sancionar, además de la clínica, al profesional específico que omitió la notificación respectiva. Así esperamos, superintendente. Obviamente en el tema de las ISAPRE ya lo veíamos la semana pasada cuando se anunciaron los cambios, los planes sobre todo para mujeres, para adultos mayores, en que, como dijo otro ministro alguna vez, hay que ponerle el cascabel al gato. Así es. Bueno, hemos estado en eso. Creo que lo que hemos logrado hacer estos meses ha sido importante. Siento que las personas tienen que tener la seguridad, por lo menos, de que hay una institución que está buscando cómo seguir protegiendo los derechos en la salud. Superintendente Patricio Fernández, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muy buenas tardes.